Muchas gracias, bienvenidos. En cada una de estas conferencias ha sido un gusto recibir a tanta gente interesada en la historia de Chetumal, de Quintana Roo, en las vivencias de tantas personas que han pasado por aquí, contando cosas que nos interesan a todos los que somos de aquí, los que somos chetumaleños, nacidos y adoptados. Así es que, bueno, en esta ocasión, un personaje más de esta estirpe que ya ha hecho este ciclo de conferencias en honor a los 125 años de la fundación de Chetumal. Efraín Villanueva Barcos pues continúa manteniendo ese nivel tan importante y tan interesante para este ciclo de conferencias, el cual nos da muchísimo gusto de participar en esta ocasión presentando a Efraín Villanueva. Es una tarea en verdad un poco inútil, porque ¿quién no conoce en Chetumal a Efraín Villanueva? Los cargos son muchos. La formación, bueno, él es sociólogo egresado de la UNAM y de ahí en adelante ha tenido diversos estudios, tal vez no en este sentido tan lineal como se hace la licenciatura, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, sino de muchas materias de interés que ha abordado a lo largo de su vida profesional. Los puestos, los más antiguos, secretario de Educación y Cultura en 1981 a 1987, poco más de 6 años, director general de Servicios Coordinados de Educación de la Secretaría de Educación Pública. En fin, los cargos son muchos, han sido cargos en el Partido Revolucionario Institucional, han sido también en los diferentes gobiernos de Quintana Roo, pero el que recordamos con más cariño, todos los que pertenecemos a una generación que tuvo como compañeros y en mi caso como pupilos a estudiantes que egresaron de la Universidad de Quintana Roo, fue su cargo como rector de esta institución. Esto fue de 1994 a 2002, 2 periodos, 8 años en los que se formaron muchísimos de los que ahora se consideran intelectuales en Quintana Roo, la mayoría egresados curiosamente de la carrera de Relaciones Internacionales, algunos otros de las típicas de los intelectuales como antropología, etcétera. Muchos periodistas, yo por eso en calidad de tal lo recuerdo con mucho interés, porque surgieron una camada de comunicadores muy importante que pues fueron el orgullo del gremio y la pesadilla de los funcionarios y de los políticos en general, porque fueron críticos, fueron lo que realmente se espera de universitarios, con ese espíritu que esperamos, no podemos decir que nunca se pierda porque ha estado tambaleándose por momentos, pero que esperamos en estos tiempos de renovación que pueda recuperarse. En fin, también ha sido secretario de gobierno, ha sido diputado, esto de 2005 a 2008, fueron 3 años de gestión legislativa que siempre es aleccionadora para cualquiera de los temas que son de interés público y, en fin, una serie de cargos entre los cuales al final de los más cercanos fue director general de Energías Limpias y particularmente, cabe mencionar, secretario de Ecología y Medio Ambiente en el periodo anterior, el sexenio anterior, que fue de 2019 a 2022. 3 años en este cargo que es tan importante. Así es que, bueno, ahora parece que de su experiencia ninguno de los temas tienen que ver con la conferencia que nos va a dar, porque nos va a dar la conferencia un chetumaleño que conoce muy bien la historia de Chetumal, de Quintana Roo y todas estas materias que son importantes para el Estado. Bienvenido y muchas gracias. Por favor, un aplauso para el licenciado Villanueva. Voy a, en primer lugar, agradecer la invitación que me formuló Fernando Martí para participar en esta serie de conferencias que conmemoran el 125 aniversario de la fundación de Chetumal, capital de Quintana Roo. Agradezco también a este extraordinario público
que tenemos el día de hoy, y aprecio también que se me haya invitado para compartir con mi amiga Rosario Ortiz Yeladaki, que espero que pronto estará aquí con nosotros, una persona a quien estimo y aprecio mucho. Muy bien, con motivo de esta efeméride, es buena la oportunidad de reflexionar en torno a las aportaciones de la ciudad y sus ciudadanos respecto de la existencia del territorio federal y posteriormente del estado de Quintana Roo. Pero también es buena la ocasión para pensar en voz alta sobre el futuro de la ciudad, sobre cómo quisiéramos, o cómo quisiera yo en este caso, que fuera la ciudad donde vivirán nuestros descendientes en un horizonte de largo plazo. Por eso intitulé a esta charla Chetumal, Raíces y Horizontes, porque voy a detenerme un poco en las raíces de la ciudad para luego abordar cómo quisiera ver sus horizontes de futuro. El teniente de navío Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres era quien estaba al frente del pontón que un 22 de enero de 1898 atracó en la bahía a fin de establecer una guarnición militar que fue parte de una estrategia del gobierno federal para recuperar el control y la soberanía en una región que estaba bajo el dominio de los mayas, que estaban en una abierta rebelión. La causa profunda de este desembarco militar fue entonces la Guerra de Castas, que inició en 1848 y que se prolongó durante medio siglo, asociándose peligrosamente al ímpetu expansionista de los colonos ingleses que se habían posesionado de una zona en Centroamérica que se extendía desde el río Sarstún en Guatemala hasta el río Hondo. Desde 1893, con el tratado suscrito entre los plenipotenciarios Ignacio Mariscal y Spencer St. John, México había dado los pasos para formalizar con Gran Bretaña los límites con México y evitar con ello otra traumática experiencia, como fue la pérdida de Texas y la Alta California, también durante el siglo XIX. El contexto era que los mayas rebeldes habían construido con los colonos ingleses de Belice una alianza de facto para que les suministraran armas y parque a cambio de acceso a los ricos recursos forestales del sureste mexicano, por lo que uno de los puntos centrales de la estrategia del gobierno federal fue lograr ese tratado de límites con el Reino Unido y luego establecer un asentamiento humano y un puesto de control aduanal en la desembocadura del río Hondo, que les permitiría cortar los suministros a los mayas. Esa fue la primera razón de la fundación de Payo Obispo, con la llegada del pontón en 1898. Luego, poco tiempo después, en mayo de 1901, las tropas del general Ignacio Bravo entraron al desolado ya Chan Santa Cruz, abandonado por los mayas, declarando pacificado el conflicto indígena que había durado más de 50 años. Y también, poco después, en noviembre de 1902, se crea el Territorio Federal de Quintana Roo, con lo que el gobierno federal asumía todo el control de la región oriental de la península de Yucatán. Payo Obispo fue, pues, en su origen, un enclave militar, nacido para combatir a los mayas y evitar el contrabando de armas y de maderas que era el alimento de esa rebelión. Luego se fue poblando con inmigrantes venidos de distintas partes del país y del extranjero, por lo que no podemos afirmar que había gente nativa, pues los únicos nativos eran los mayas y Payo Obispo nació para combatirlos o, en el mejor de los casos, para reincorporarlos pacíficamente al control federal. El fundador de Payo Obispo, Otón Pompeyo Blanco, llegó como parte de esa estrategia
combinada con José María de la Vega e Ignacio Bravo, cuyo objetivo era pacificar Chan Santa Cruz, lograr el control y someter por consecuencia a los mayas para que reconozcan la soberanía de México y de sus autoridades federales. He deseado dejar claro que en su origen Payo Obispo fue un asentamiento humano de inmigrantes y en gran medida Chetumal ha continuado esta trayectoria, por lo que siempre he entendido que la riqueza de este rincón geográfico es su esencia multicultural, su pluralidad racial, sus ojos en el Caribe y su entreveramiento de orígenes, ciudadanías y destinos. A pesar que en su origen la capital del territorio federal de Quintana Roo estuvo en Santa Cruz, llamada luego Santa Cruz de Bravo, precisamente por el general que la pacificó, entre comillas, la inestabilidad política de aquellos tiempos, durante ese periodo revolucionario y las presiones de la oligarquía yucateca, provocó en 1913 que Venustiano Carranza declarara la desaparición del territorio federal para pasarlo nuevamente a control del estado de Yucatán. Esto duró poco, pues a raíz de la rebelión de Abel Ortiz Argumedo en Yucatán, Carranza ordenó poco después la restitución del territorio federal en 1915, trasladándose ya desde ese año la capital a Payo Obispo. Es importante notar que durante este breve periodo de la desaparición del territorio federal no se registra un movimiento social organizado y activo para exigir al gobierno federal la restauración de esa categoría, porque en gran medida la caótica gobernanza que existía entonces por los conflictos revolucionarios, la escasa población del territorio y la característica de la que apenas estaba saliendo, de haber sido una colonia penal del porfiriato con jefaturas militares y poca participación civil, no configuraban los escenarios para que se notara el cambio en la administración política y económica bajo el gobierno yucateco, mismo que en realidad nunca logró durante este periodo que su predominio se notara cuando había el territorio federal desaparecido y regresado a la jurisdicción de Yucatán. No pasó lo mismo 16 años después, en 1931, cuando el gobierno de Pascual Ortiz Rubio decretó la desaparición del territorio y su anexión a Campeche y a Yucatán. Para entonces, sobre todo en Payo Obispo, ya se había conformado una pequeña comunidad empresarial que resintió enormemente el cambio cuando el gobierno aquí en Payo Obispo lo asumió Campeche. Digamos que dicha decisión unilateral y discrecional tomada desde el centro fue el acicate para el surgimiento de la primera muestra de identidad política por parte de la ciudadanía payovispense, el surgimiento del Comité Pro Territorio Federal. A partir de esos años de movilización y lucha política, que fue 1931-1934, que cuando nuevamente el general presidente Lázaro Cárdenas restituye la categoría de Quintana Roo como territorio federal, es cuando se va conformando la primera agrupación político-empresarial de Payo Obispo, que iría adquiriendo una característica mejor definida durante los siguientes gobiernos y particularmente durante el gobierno del general Rafael Melgar. El territorio se fue especializando en dos actividades económicas principales. Por un lado, la explotación forestal y el comercio de importación a través de la creación de los perímetros libres con amplias libertades fiscales. De este modo, Payo Obispo se convirtió en el principal suministrador de productos para la actividad forestal de entonces y los comerciantes empezaron a forjar
las primeras empresas proveedoras de alimentos y enseres diversos para chicleros, madereros y contratistas forestales, que era lo que había entonces. Concluido el periodo cardenista en 1940, el territorio federal y su capital vivieron nuevamente periodos de abandono y falta de inversión por parte del gobierno federal. Después del breve gobierno de Gabriel R. Guevara de 1940 a 1944, el presidente Ávila Camacho designó a Margarito Ramírez gobernador de Quintana Roo, quien fue relevado de dicho cargo hasta cercano ya el término de la década de 1950. Durante este periodo, del cual se habló extensamente apenas la semana pasada por un destacado también colega, nuevamente la clase política y empresarial de Chetumal, que ya en 1937 había adquirido oficialmente el nombre de Chetumal como capital del territorio, con la participación de otras localidades como Cozumel particularmente, fueron dándose las condiciones para exigir tanto la salida de Margarito Ramírez como que fuera designado un gobernante nativo, conocedor de los problemas del territorio. Ahí surgió el Comité Pro Gobernante Nativo. Los años de 1959 a 1974 fue fundamental para Chetumal porque se consolidó su característica de ciudad comercial y sede del gobierno. La creación de la zona libre a partir de 1972 le dio a la ciudad años de alta rentabilidad con la conformación de un comercio de importación que fue muy competitivo, por lo menos hasta 1989, cuando México ingresa al Acuerdo de Comercio y Aranceles, el GATT, del cual el doctor Miguel Borge conoce muy bien porque él estuvo al frente de este proceso en el Senado de la República. Esto obligó a las autoridades federales, cuando ingresamos al GATT, a relajar las medidas para la importación en otras ciudades del país, lo que ocasionó que Chetumal perdiera su condición de paraíso para precisamente las adquisiciones de las mercancías importadas. Muchos de los que estamos aquí creo que recordamos lo que era caminar por la avenida Héroes en los 70s, ¿no? Comercio de importación impresionante. No es lo mismo caminarla hoy en día, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo quisiera agregar que ya hacia fines de los 60s, la planeación nacional halló en la zona norte del territorio federal de Quintana Roo el sitio más adecuado para crear el primer centro turístico integralmente planeado, lo que motivó que mucho del interés y del apoyo financiero para la entidad se destinara a la construcción de Cancún, donde habría de surgir también una comunidad empresarial y política que iría disputándole a Chetumal, hasta lograrlo, el control político y económico del Estado. Pero digámosle que a partir de 1975, con la creación del Estado libre y soberano, Chetumal asumió plenamente su condición de capital y sede de los poderes, alojando al gobierno y su burocracia adyacente, lo que le permitió a la ciudad también superar la caída de su antigua condición de perímetro y zona libre para las compras de bienes importados, para dedicarse en consecuencia a alojar toda esta estructura gubernamental que se dio en la capital. Es claro que Chetumal ha tenido que compartir, sobre todo en los últimos años, con Cancún, con Playa del Carmen, con Tulum, la descentralización del propio gobierno, en virtud que la población, el dinamismo económico, se concentró en la zona norte. Mucho del tiempo de los gobernantes actuales se dedica a atender los problemas de las nuevas urbes surgidas a partir del auge del turismo y de la exportación del paisaje. Seguimos siendo la capital burocrática, pero hemos perdido el poderío político y económico que se trasladó al norte de la entidad. Estas son, a grandes
líneas, las raíces de la ciudad. ¿Cuáles son, en mi opinión, en consecuencia, los horizontes que debía tener Chetumal para los próximos años? Quisiera concentrarme en solamente 4 de los muchos aspectos en los que la ciudad podría evolucionar: la gobernanza, la imagen urbana, el equipamiento social, cultural y educativo, y la sustentabilidad. En primer lugar, enfoquémonos en la gobernanza, con su característica de ser la capital, la sede de los poderes y del gobierno. Por demás está decir de la importancia que tiene para la ciudad el flujo de recursos que significan los miles de empleados que laboran para los 3 niveles de gobierno y para los poderes judicial, legislativo. Sin embargo, hay mucho por hacer en modernizar trámites y reducir tiempos para la entrega de permisos y licencias, especialmente en el gobierno municipal. Si queremos atraer inversión y generar empleos de calidad, hay que abordar este tema. La capacitación y la productividad de los empleados de gobierno es una tarea en la que hay grandes áreas de oportunidad. Si es de nuestro interés continuar siendo la capital de este bello estado, atraer inversión con tecnologías de punta y oportunidades nuevas para los jóvenes, hay que esforzarse en mejorar el servicio público, en mejorar los índices en los que nos evalúan entidades independientes, lo que también incluye la calidad de los proveedores, esto es, del lado de los empresarios locales. En el índice 2022 de competitividad urbana que publica el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, de 20 ciudades que tienen entre 250,000 y medio millón de habitantes, Chetumal aparece como la número 13, con una competitividad medio-baja. Cancún, que se mide con otras 23 ciudades que tienen entre 500,000 y 1 millón de habitantes, aparece en 5º lugar con una competitividad medio-alta. En los indicadores desglosados del IMCO, con un total de 69 indicadores, Chetumal aparece en general con competitividades medio-bajas y bajas, particularmente en rubros como gobiernos eficientes y eficaces. Por ejemplo, el único indicador de un total de 69 donde salimos con competitividad muy alta es el relativo a crédito a las empresas. En 6 indicadores tuvimos calificación alta, 24 medio alta, 28 medio baja, 6 baja y 1 muy baja, precisamente la que mide el crecimiento del Producto Interno Bruto estatal. Lo cual quiere decir que Chetumal es una ciudad rezagada en términos de ingresos propios y oportunidades de inversión. Hay 3 indicadores que no se registra información. En el segundo rubro, imagen urbana, hay mucho que decir. Por lo menos hasta antes de 1955, y muchos de ustedes saben por qué pongo esta fecha, Chetumal fue una ciudad con una imagen de ciudad caribeña, casas de madera, techos de 2 y 4 aguas y una clara vinculación con Belice y con otros puntos del Caribe. Sabemos que con la destrucción propiciada por el Janet, la ciudad buscó nuevos rumbos y nuevos materiales para reconstruirse. Quizá ganó seguridad, pero perdió identidad. Me parece que con los nuevos materiales existentes que simulan aquellas maderas machimbradas, Chetumal podría reconstruir su imagen de ciudad costera caribeña, por lo menos en fachadas del hermoso bulevar y en ciertos barrios que ahora dominan mágicos, donde aún existen casas antiguas, las que, por cierto, nunca recibieron los apoyos que alguna vez se ofrecieron para su mantenimiento y conservación como recintos históricos. Hoy el sur está viviendo nuevo auge con el desarrollo de Bacalar y potenciales sitios de interés en la bahía, por lo que considero es una buena oportunidad para planificar esta identidad para la capital, que no es otra cosa que su ubicación histórica en el Caribe.
Las capitales, en lo relativo al rubro de equipamiento urbano, por lo general son también la sede no solamente de los gobiernos, sino de los mejores y más prestigiados espacios educativos y culturales, museos, universidades, así como hospitales y centros para el cuidado de la salud. Aquí tenemos un gran déficit. El Museo de la Cultura Maya, que abrió en 1993, no ha sido actualizado en su museografía ni en su equipamiento tecnológico. Chetumal, tanto por su localización geográfica como por su buena comunicación por tierra y por aire, debería ser la puerta para todo el mundo maya, pues representa el punto más cercano a los importantes sitios arqueológicos de Campeche, de Belice y Guatemala. El Museo Maya que se llevó a Cancún, aquí debió haberse construido. O bien, quizá podría aprovecharse el proyectado Museo del Mestizaje en la Bahía para acondicionar ahí un museo con las piezas monumentales y las pinturas murales de la cultura maya que están en bodegas o bien a riesgo de desaparecer. Otro elemento importante de la imagen de ciudad costera y caribeña debe ser también impulsar los deportes náuticos para aprovechar la belleza de la bahía y la desembocadura del río Hondo. La imagen que viene a mi mente es la de pequeños botes de vela, canoas mayas, kayaks navegando por las aguas de la bahía, pues por las condiciones del escaso calado de nuestra bahía, la ciudad no le veo una gran vocación para las grandes embarcaciones que puedan ingresar por el mítico canal de Zaragoza. En materia de sustentabilidad, considero que Chetumal debe comprometerse tanto como capital, como por ser una ciudad relativamente joven, para cumplir con los criterios del Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, de la Organización de Naciones Unidas en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Hay mucha tela de donde cortar. Hay que resolver el serio problema de la gestión de los residuos sólidos y fomentar la generación de electricidad con energías limpias, así como superar los retos en materia de movilidad urbana y en lo relativo a la mejora de su cobertura vegetal para combatir las islas de calor que se han formado por la desequilibrada urbanización de los últimos años. Ustedes son testigos de que estos días los índices de calor son relativamente casi infernales y no nos ayuda mucho en la pérdida de vegetación que hemos tenido en la ciudad. Por otro lado, en materia de movilidad, quisiera señalar que algunas de las más modernas ciudades europeas basan su prestigio en haber ganado espacios para los peatones y para quienes se transportan en bicicletas. Son auténticas ciudades bicicleteras. Ahí están Ámsterdam, está Copenhague, está Estocolmo, como ejemplos. En los años 50, Chetumal era una ciudad con un buen número de bicicletas. Su original trazo urbano, que data de los 30 con el general Melgar, era de amplias avenidas corriendo de norte a sur con anchos camellones, donde se plantaron árboles que daban buena sombra a la ciudad. Eran los tiempos en que las vías de comunicación de Chetumal servían fundamentalmente para transitar en bicicleta, junto a las elegantes casas de madera con el estilo colonial inglés. Éramos un hermoso pueblo bicicletero. Nuestra ciudad es joven, ciertamente, pero por ello mismo podemos prever las áreas futuras y tomar el ejemplo de las urbes que están planificando para sus personas, para sus ciudadanos, no para sus automóviles. París ha implementado un plan para ser una ciudad de 15 minutos. Chetumal ya es una ciudad de 15 minutos. Eso es lo que debemos seguir aprovechando. Quintana Roo es una entidad que adquirió fama internacional por la puesta en marcha de un programa conocido como Plan Piloto Forestal, donde confluyeron los conocimientos técnicos y científicos de expertos mexicanos de la Subsecretaría Forestal de la Secretaría de Agricultura, así como técnicos alemanes de la Agencia de Cooperación de ese país. Ellos se sumaron a los conocimientos y a la experiencia de los campesinos, dueños de los ejidos con amplias superficies de vegetación
forestal tropical. Este programa, el Plan Piloto, contribuyó a que en Quintana Roo exista en buen estado de conservación el macizo forestal más importante de Mesoamérica, junto con Campeche, Belice, Chiapas y Guatemala, el que ciertamente está amenazado por el incremento de las superficies agrícola y ganadera y la propia urbanización. Con esa experiencia y esos conocimientos en materia forestal, nuestra entidad y nuestros municipios debieran aplicar políticas públicas para planificar y preservar la cubierta vegetal de las ciudades. Tenemos a muy buenos técnicos, profesionales, certificados y los propios campesinos indígenas que bien pueden formular planes de largo plazo para desarrollar una arquitectura de paisaje forestal para Chetumal y otras ciudades del estado. Uno de los puntos centrales que deben atenderse son los nuevos fraccionamientos. Al ser una entidad con un vertiginoso crecimiento urbano, sus ciudades están en plena ebullición y la búsqueda de un predio donde vivir se vuelve uno de los esfuerzos más importantes de las familias. Sin embargo, tal parece que no hay una vigilancia para mantener la cubierta forestal, pues cuando se autoriza un nuevo fraccionamiento, el desarrollador lo primero que hace es tirar la cubierta forestal para poder construir sus programas de vivienda. De este modo, estamos viendo surgir nuevas colonias vacías de cubierta forestal, donde sus parques no tienen árboles y parecen meros requisitos administrativos. Junto al reducido espacio de vivienda, sin patio y sin parques con sombra, estos nuevos espacios urbanos están llamados a ser explosiones de violencia social. Nosotros tenemos especies forestales resistentes a la sequía, que no tiran hojas y cuyas raíces se profundizan sin romper calles ni banquetas. Es cuestión de planificar y seleccionar las especies que deben sembrarse, en qué calles, en qué camellones, qué colores de floración. Planificar además para largo plazo, para que lo disfruten nuestros nietos y bisnietos, planificación que desafortunadamente escapa a la visión cortoplacista de muchas autoridades que no piensan precisamente en este tipo de futuro. Otro asunto importante es la recuperación del agua de lluvia. Quienes han ido identificando la nueva fisonomía urbana de la ciudad han olvidado la importancia de la recolección del agua de lluvia. Hoy, grandes ciudades están planteando la necesidad de recuperar antiguas formas de recolección del agua de lluvia porque es lamentable que la pérdida en la cubierta forestal nos enfrenta a prolongados periodos de sequía y además cuando llueve simplemente nos inundamos y no tenemos forma de recuperar y almacenar toda esa agua. Debemos insistir en un binomio básico y fundamental para nuestra ciudad. Por un lado, recuperar la cubierta vegetal, escenario favorable para las lluvias, y por otro, rescatar las tradiciones de captura del agua de lluvia con raíces en la sociedad que bien deben formar parte de la agenda de los modernos urbanistas, de los desarrolladores inmobiliarios y hasta de los candidatos a cargos de elección popular. Concluyo señalando que si dentro de 50 años Fernando Martí me invita a conmemorar los 175 años de la fundación de Chetumal, me gustaría participar destacando que esta ciudad continúa siendo la orgullosa capital de Quintana Roo, con una sociedad políticamente activa, plural, bien organizada, con altos niveles de buen gobierno y además con buenos resultados en el mismo. Una ciudad que logró transitar exitosamente en el cumplimiento del Objetivo 11 y que ofrece a sus visitantes una imagen caribeña con árboles nativos de hermosa floración, con transporte sustentable, eficiencia en la gestión de sus residuos, sólida generación de energía limpia y centros educativos y culturales de excelencia y de renombre universal. No es nostalgia por el pasado, es pensar en el futuro. Gracias por su atención. Es un gusto el poder escuchar la historia desde una perspectiva que abraza no solo la historia del origen de nuestra hermosa ciudad, sino también el aspecto actual, la situación que nos
que nos caracteriza y que también nos pone y nos visibiliza la problemática que nos afecta. Para poder conmemorar ese 175 aniversario, sí creo muy importante el poder considerar algunos de los elementos que planteabas en los horizontes. El que más me llama la atención es de la sustentabilidad. Una ciudad como Chetumal, que tiene una problemática identificada en cuanto a los gobiernos municipales, como nos compartías hace un momento, tiene desde tu perspectiva, el análisis de tu experiencia, una posibilidad real de poder abocarse al reciclaje de la basura en una cultura como la que tenemos en la capital, reconociendo nuestras debilidades también, y tiene esa posible proyección real, factible, de convertirse en esa ciudad bicicletera a la que hacíamos en comparación con pueblos o ciudades, perdón, muy importantes en Europa? Gracias, Paola. Mira, yo con la experiencia reciente que tuve en la Secretaría de Medio Ambiente, lo que puedo decir es que realmente los municipios, que son los responsables de la gestión de los residuos, tienen pocos elementos para resolver esta problemática. Pero creo que hay forma de ayudar a los municipios. En primer lugar, se estuvo manejando la posibilidad de una organización intermunicipal para combinar el volumen de residuos de Chetumal con los de Bacalar, con los de Carrillo Puerto y con los de José María Morelos, para integrar una masa de residuos que realmente justifique una inversión, que luego son inversiones muy grandes, para aprovechar los residuos. Hoy los residuos, yo no les llamo basura, son residuos que tienen ahí un potencial enorme de generar riqueza, generar dinero, generar energía. Simplemente, y hay además muchas experiencias, no solamente en otros países, sino en México, de lo que se ha logrado hacer con una buena gestión de los residuos. Entonces, creo que hay esa oportunidad, yo por eso lo veo como una oportunidad de futuro, de que ahí se puede resolver, ya no seguir contaminando nuestra bahía y nuestros sistemas de agua subterránea, sino realmente hacer un esfuerzo para que esos residuos, que los generamos todos los generamos en nuestra casa, que realmente puedan ser una estrategia de mejores posibilidades para darle a Chetumal esa ciudad, hacerla esa ciudad sustentable, que hoy hay muchas ciudades que están con esa mira hacia el futuro, de ser ciudades sustentables, porque cada vez hay más corrientes de visitantes que seleccionan, bueno, ¿a dónde voy a ir? Yo quiero ir a una ciudad que realmente me ofrezca agua limpia, que me ofrezca un buen manejo de los residuos, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo que yo pongo en esta presentación que les hice como una gran posibilidad. Hay la posibilidad, pero sí, el municipio tiene que, como es el responsable, tiene que levantar la mano y decir, oye, pues sí, sí me interesa. La vez pasada alguien me regañó porque me dijo que hay que usar el micrófono porque aquí se está grabando todo con el palito, no con el receptor. A mí me parece muy interesante la cuestión de raíces. De nueva cuenta, porque me sitúa, me va llevando de la mano por esta historia que no es mía, pero ahora sí. Y con esto me doy cuenta de muchas cosas que están ocurriendo en este momento. Y la cuestión de horizontes, que es muy preocupante en este momento, me lleva a pensar, bueno, aquí hay muchos que estuvieron en cargos políticos hace muy poquito, ¿no? Y ¿qué hicieron o qué no hicieron? A todos nos tiene que llevar a pensar eso. Y también es muy importante porque ustedes saben lo que hicieron y lo que no. Lo que viene en el futuro, que es parte de lo que nos toca a todos los que están aquí y a los que estamos aquí, es vivimos en fraccionamientos, ¿no? Qué tremendo. Cuando yo llegué al fraccionamiento donde vivo parecía Marte. No había un solo árbol. Y son fraccionamientos de $1, ¿no? De las casas que uno va a pagar en 20 años y ahí va a quedar toda tu vida y te las entregan con nada. Este horizonte que es mi momento inmediato y lo que van a vivir las futuras generaciones,
¿Quién lo formuló? ¿Quién lo está planteando? ¿Por qué hay muchos fraccionadores ahorita que pueden quitar árboles, dejar zonas vacías? ¿Quién los detiene? ¿Por qué se les da permiso? Ese es el tema, ¿no? A mí me encantó la parte de decir que ojalá y se pudiera convertir este espacio en un pueblo bicicletero, como en algún momento lo fue. Sin denostar, sin criticar, mejor dicho, volviéndole el corazón, volviéndole la dignidad y retomando las raíces de esta tierra. Y donde se planteó en las raíces, ¿no? Somos gente que venimos de todos lados, así fue como se fundó esta ciudad, así fue como se fundó Quintana Roo. Y entonces, ¿por qué todas estas personas que venimos de todos lados no tenemos el derecho a decirle a los fraccionadores ya para, ¿no? Bueno, yo no soy soy ciudadana y capaz yo podría decirle a la gente vamos a generar firmas y demás, ¿no? Pero bueno, sabemos que a veces eso no es suficiente porque los fraccionadores siguen por todos lados tumbando casas, árboles. Ya no veo la parvada. Yo llegué hace 25 años aquí y veía tremendas parvadas de loros surcando el cielo, ¿no? Por ahí se veían tucanes. Ahora, ¿quién los ha visto? Ah, los tucanes se ven en las cantinas, dicen, me lo han contado. Entonces, de verdad, yo lo siento como carta a los Santos Reyes. Y la verdad también lo sentí como algo muy esperanzador, que esto que dijo que puede ser como una visión para el horizonte inmediato, me gustaría, ¿quién lo tiene que escuchar? ¿Dónde tiene que ocurrir? ¿Cómo tiene que pasar? Porque antes de irme de esta tierra, tengo 54, no sé, capaz con todo lo que está pasando me falten 2, 3, 4 o 5. Con mucho, diría él, a lo mejor vengo a escucharlo en la ponencia. ¿Dentro de cuántos años? ¿100 o cuántos? 170. Pero bueno, capaz me gustaría que en los próximos 10, 15, 20, 25 años sí pudiéramos regresar a este pueblo donde los niños puedan caminar por la calle sin que se los roben, donde a las mujeres no se las levanten en el bulevar, obvio, donde no nos maten, ¿no? Y eso también sería muy dignificante, porque antes yo recuerdo a los vecinos de acá, del centro, decían que podían dormir con las puertas abiertas, el viento pasaba, ¿no? Pero dijeron que ya no podían dormir con las puertas abiertas cuando un día abrieron los ojos y estaba un señor que no conocían a un lado de su hamaca. Ahí tuvieron que cerrar las puertas. Y ese Chetumal, que a mí todavía me tocó que le entregaba la mano a los que veníamos de fuera sin preguntar quién era, poco a poco fue cerrando las puertas y las ventanas. Yo tengo 25 años aquí y los que tenga, yo entrego mi mano, mis puertas, mis ventanas para construir ese pueblo bicicletero que yo sí quiero. Y muchas gracias por hacerme creer que es posible. Gracias. No tengo preguntas, nada más es un reconocimiento a esta extraordinaria conferencia de Chetumal, Raíces y Horizontes. Fue muy explícita, sin embargo, un poco sintetizada. Habían otras cosas que decir, pero te entiendo perfectamente que el tiempo no es suficiente. Te felicito y ojalá algún día nos des otra conferencia, pero sobre ambiente y las energías limpias. Eso sería muy interesante. Y ojalá que la señora, que la quiero, la respeto mucho, tiene un micrófono integrado en su garganta. Venga dentro de 50 años a escuchar a mi pariente. Y yo también, aunque sea de más arriba, pero también voy a estar presente. Gracias, felicidades, Efraín, mis respetos. Gracias, Milicho. Buenas tardes y ya casi noches. Bueno, pues, permítame presentarme, soy el ingeniero Enrique Sosa. Algunos me conocen, otros no. Quiero felicitar y saludar, desde hace mucho tiempo que no lo veo, a Efraín Villanueva Arcos, que fue un compañero de trabajo mío en 1974 en la Secretaría de la Presidencia de la República, igual que el señor doctor Borge, fuimos compañeros de trabajo
en esa situación desde 1974. Yo, eso es para saludarles, doctor, un abrazo. Señor, hay anécdotas que luego las podemos platicar. Yo pienso que al día de hoy, Chetumal es una ciudad que ha perdido muchas características en cuanto a su belleza y sus normas de desarrollo, pero creo que lo que ha pasado es lo más importante que ha pasado es que no hay fuentes de empleo para Chetumal. No hay fuentes de empleo. Es decir, los muchachos terminan una carrera y luego andan buscando una chambita en el gobierno. Por eso no les importa qué carrera van a estudiar, sea la que sea. Yo con que tenga un título voy a encontrar chamba en el gobierno. Pero las cosas ya cambiaron. Yo propongo que tomemos la palabra y hagamos un consejo consultivo de Quintana Roo. Yo me propongo a participar en él. Aquí hay muchos profesionistas, está el ingeniero Alcérreca, está el doctor, hay varias gentes que hemos trabajado y que tenemos la capacidad para mejorar las cosas en Quintana Roo y reunirnos a ver qué está pasando. Es una propuesta nada más y ahí la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero irme sin hacer la pregunta que le iba a hacer desde que escuché el desarrollo de su discurso. 25 años es una medida muy convencional en la historia humana. Hay 25 aniversarios, así es como los 50 años, como los 100 años, como los milenios. Esta idea de que dentro de 25 años, que sí nos va a dar usted una plática sobre este tema, sea como para celebrar que se lograron estos horizontes, como usted muy pues inspiradamente les llama, o sea para lamentar que no se lograron, no deja de preocuparme porque yo no tengo una respuesta. Yo llevo justamente 25 años escuchando en una muy diversa expresión de estos propósitos, de estos buenos propósitos, nunca tan sintética, tan completa y tan clara como la que hizo usted hoy, pero no he conocido uno solo de esos propósitos en 25 años que se haya siquiera acercado a empezar. Mi pregunta es, ¿el gobierno escucha esto? ¿Hay canales de comunicación? ¿Hay manera de que los gobiernos, el actual tiene unos 9 meses, estaría a tiempo de escuchar, puedan tomar en cuenta esto que creo que todos aquí coincidimos que es tan importante? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí hay. En primer lugar, yo lo que planteo es precisamente cómo me gustaría ver la ciudad en 50 años. Y creo que hay posibilidades de hacerlo. Hay gente interesada en participar, en opinar. Por eso yo cuando digo me gustaría ver una sociedad organizada, activa, participativa, en eso estoy pensando justamente, ¿no? Han habido algunas experiencias. A mí en algún momento algún presidente municipal me invitó a formar parte de un consejo consultivo de la ciudad. Desafortunadamente las ideas que llevamos, pues no se lograron concretar. Pero creo que eso no debe hacernos perder la perspectiva de que realmente sí podemos hacer de Chetumal, de la capital del estado, los que somos de aquí, los que nacimos de aquí y los que están aquí por convicción, porque les gusta el lugar, por etcétera. Pues yo creo que eso es lo que debemos de ponernos a trabajar en ello, ¿no? Creo que sí es importante. Yo ahora con las autoridades actuales les he hecho una propuesta de formar una especie de tanque de pensamiento para no solamente para la ciudad, sino para el estado. Hay otras entidades que cuentan con estos organismos de ciudadanos que conocen, que están interesados y que quieren aportar su experiencia para mejorar precisamente las cosas. Yo lo veo con optimismo,
Creo que hay cosas que ya se han estado haciendo, hay experiencias positivas, no todo es negativo en la ciudad y en el estado, creo que hay que aprovechar muchas cosas, pero sí es necesario una sociedad participativa, comprometida y que haga propuestas serias, sólidas y que se lleven a la práctica. Creo que es sumamente importante para nosotros y sobre todo escuchar a un experto. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Alguna vez alguien me dijo, un cubano por cierto, que nosotros no éramos un país de especialistas. ¿Por qué no somos un país de especialistas? Porque la gente se lleva su experiencia una vez que ya no participa por alguna razón. Eso es muy triste porque justamente la experiencia del licenciado Efraín Villanueva Arcos, que todo mundo sabemos que tiene, y como él, pues aquí tenemos un exgobernador, tenemos a este señor Alcérreca, que es un quintanarroense también. En fin, todos los que estamos hoy acá venimos porque nos interesa saber del tema, nos interesa conocer, nos interesa participar. No existen las casualidades sino las causalidades, ¿no? Hoy justamente en el mercado me gusta interactuar con la gente. Yo le preguntaba a la persona con la que siempre le compro fruta que cómo está el calor donde vive y justo decía lo que hoy nos expuso Efraín, que no tienen árboles. Y yo le dije, ¿por qué no siembran? Porque no hay espacio para sembrar. Estamos pegaditos una casa de otra y no tenemos patios. Entonces creo que sí son temas que de una u otra manera nos interesan y nos afectan y nos importan a todos. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Muy bien, pues muchas gracias a la audiencia y en especial gracias al licenciado Villanueva Arcos